Buenas noches, bienvenidos a Pulso Económico. Ya saben que aquí nos dedicamos a rastrear el rumbo del dinero, de las inversiones y de la economía. Y para eso, pues hoy lunes 25 de marzo, hay que someterse a la dictadura de los mercados. ¿Qué dicen los mercados? ¿Qué dice nuestro IBEX? Nuestro IBEX está hoy un poquito tambaleante. Ha cerrado en negativo, pero solo de 0,252% a 9.176,1. Parece que le tengamos ya perdido el 9.200. Los que más destacan por sus subidas, ahora los van a ver, los tres que más suben en el día de hoy: Cellnex, la compañía de telecomunicaciones, que aumenta un 3,30%, Naturgy, compañía de gas y electricidad, un 0,73%. Se me olvidó decir que Cellnex cierra a 24,9 y Naturgy a 24,85. Meliá, la gran compañía hotelera española, cierra con, aquí se nos ha colado esto, es un positivo de 0,69%. A 8,08. Las tres que más bajan en la jornada de hoy, las tres que más bajan, ahora las vamos a ver, son Ence, la compañía de celulosa, que pierde 3,53% y cierra en 4,77. Inditex, la gran compañía de Zara, que pierde un 1,67 y cierra en 25,9. Y Enagas, la compañía de la red gasista, que baja un 1,26% y cierra en 26,6. Vamos con los fundamentales de la economía española. El de la aportación de crecimiento al PIB, lo van a ver cambiar pronto, pero de momento el último trimestre contabilizado dice que crece y aporta un 0,7%. El índice de los precios de consumo está en febrero en un 1,1 interanual. El paro, que, en fin, los últimos datos afecta al 14,55% de la población activa, y el Euribor en los últimos 12 meses, en negativo, 0,108. Y los datos de hoy, pues el bono cierra a 1,09, el euro cambia un euro por 1,13 dólares y, por último, la prima de riesgo está en 111,6, bastante tranquilita. Vamos con el sumario del día de las noticias económicas. Tras medio año de caídas, el índice de confianza industrial de Alemania repunta y ayuda a nuestro IBEX en su recuperación. Por otra parte, hablemos de Telefónica. Telefónica, fíjense, reduce su deuda al ritmo de 1 millón de euros cada hora. Por cierto, algún analista de los mercados hoy ha rebajado su calificación respecto de Telefónica. El precio del gas en España es un 30% más caro que en otros mercados europeos. El precio promedio es 5 euros por megavatio más caro que, por ejemplo, en Holanda o en el Reino Unido. Vamos con la banca. El cierre de oficinas deja la red bancaria en su nivel más bajo de número de oficinas desde 1980. Desde el momento en el que fue su cumbre, su cenit, su máximo, en el 2008, los bancos han cerrado 20.000 oficinas, 5 por día. Hoy, por cierto, el Santander anunció que iba a vender el 55% de la red del Banco Popular. Y suma y sigue, nos vamos a preguntar en la mesa qué le pasa a la banca en bolsa. Por otra parte, un sector importante para una buena parte de España, en concreto muy importante en la provincia de Castellón, el sector del azulejo, avisa y dice que si no logran alargar las ayudas a la cogeneración eléctrica van a tener que cerrar algunas plantas. Según, por cierto, la OCDE, la mitad de los empleos en España corren riesgo por la automatización. Tenemos que contarles también que las hipotecas a tipo fijo se han duplicado en tan solo 3 años. La gente teme las hipotecas a tipo variable. Bueno, y contarles también que Mapfre, la compañía aseguradora, quiere alcanzar 30.000 millones de ingresos por primas en 2021. Hay un plan estratégico que se ha presentado hoy a los inversores. Por otra parte, las fábricas españolas de automóviles parece que producen un 3,4% menos y que exportan un 4% menos según los datos de la patronal de este sector y que afectan al mes de febrero. Vamos ya con nuestros invitados esta noche en la tertulia La Barandilla. Don Juan Iranzo, buenas noches, ¿cómo está? Feliz semana. ¿Todo bien? Catedrático de Economía Aplicada y el hombre, que demuestra aquí que se lo sabe todo. No, Miguel Ángel Cicuéndez, ¿cómo está usted? Pues nada, muy bien. De Verdelés, en socio director de Consultae EAF y vicepresidente de ASEAFI.
Me lo está estudiando todo el fin de semana para decirlo bien. Bueno, empezamos por donde quieran, pero por poner un poco de orden y la bola de salida, ¿no? Como en el billar. Eso de la confianza industrial en Alemania, ¿tan importante es, Juan Iranzo? Hombre, yo creo que las expectativas, la confianza en general es fundamental en la economía, porque precisamente invertimos y consumimos en gran medida en función de lo que esperamos que ocurra. ¿Pero le aliviará a la Merkel esto? Algo, pero en cualquier caso la situación de Alemania es muy complicada. Es verdad que este índice de confianza ha subido a 99,6 puntos, pero el de manufactura sigue fatal. Y yo creo que desde el punto de vista industrial, Alemania, igual que España, y luego hablaremos de ello, tiene un gravísimo problema, que es que la regulación ha creado una enorme incertidumbre en el sector del automóvil, que es un sector punta en la industria alemana. Pero a lo mejor estos datos significan que Alemania descarta la entrada en recesión, que estaba raspadillo un poco eso después del cierre de diciembre, y eso nos alivia a todos, al IBEX principalmente, ¿no? Sí, pudiera ser. Hoy hemos abierto a la baja en el IBEX y curiosamente hemos hecho mínimos a comienzo de la jornada, cuando abre el futuro, en concreto a las 8 de la mañana, que estaba yo muy pendiente para comprar en el rebote. Y bueno, y hemos cerrado bastante mejor de la apertura. ¿Por qué? Por el IFO. Usted como el pelotari vasco, ¿no? Al rebote lo esperaba, ¿no? Bueno, sí, siempre se vincula al crecimiento y ha publicado que es compatible con un ligerísimo crecimiento, pero no con recesión. De acuerdo. Vamos con Telefónica, un gran blue chip de la bolsa en España, de nuestro IBEX, que parece que está reduciendo la deuda a ritmo de 1 millón de euros por hora. Eso es extraordinario, ¿no? Hombre, yo creo que es muy importante porque tiene una deuda muy importante, 41.785 millones de euros, y tiene previsto este trimestre reducirla en 2.261, un 5,4%. Y eso, si lo dividimos por las horas que tiene un trimestre, pues sale justo un pelín más que 1 millón. ¿Realmente dónde va a sacar ese dinero? Que eso es lo importante. Pues 700 millones de una devolución de impuestos que había pagado de más. Ojalá nos pasara a los demás. Ojalá. Unos 1.400 de desinversiones en Iberoamérica. Y luego el resto probablemente del flujo de caja e incluso algo de altares, de la venta de altares. No, simplemente quería decir que ahora estamos en fase correctiva y que posiblemente sea una buena compra en la zona de 7,20. Hay que esperarla un poquito. Quien esté en liquidez, quien me haya hecho caso y haya vendido el otro día un poquito. Es decir, en la parte alta hemos corregido solo un 3 y pico en el IBEX, pero vamos, yo creo que todavía la corrección va a continuar, entonces si llegara a la zona de 7,20 sería una buena compra. Y si decían que una de las críticas era su alto nivel de endeudamiento, pues está mejorando, ¿no? Ahí queda dicho. Vamos con el sector bancario. Hay datos bastante espeluznantes. Resulta que en el periodo 2008-2018 se han cerrado 20.000 oficinas de banca en España, 5 por día. Y eso no termina, porque hoy anunciaba precisamente el Banco Santander que se iba a deshacer de más de la mitad de la red del Popular. Eso es tremendo lo que está pasando, ¿eh? No nos damos cuenta, pero... Eso es toda una revolución, pero yo creo que en el fondo lógica. En primer lugar, era el país con más número de oficinas de Europa. Sí. Por habitante. Teníamos una oficina cada 950 habitantes. A cualquier extranjero que venía a un pueblo o una ciudad, ¿qué es lo que veía en la calle mayor? Banco bar, banco bar. Porque, bueno, pues eso le llamaba mucho la atención. Y en este sentido, ¿qué hay que tener en cuenta? Que los márgenes financieros se han reducido espectacularmente y en ese sentido hay que reducir los costes. Y los costes de las oficinas son muy altos. Y luego la digitalización también ha favorecido el asunto. Es verdad que hay un problema. Sobre todo para los mayores se ha producido, sobre todo en Galicia, una enorme desbancarización. Hay que trasladarse entre 13 y 23 kilómetros para acceder a una oficina física. En ese recorrido del 2008 al 18 ha habido innumerables fusiones, ha habido innumerables crisis, ha habido un proceso permanente de los empresarios bancarios tendente a reducir ese importante flujo humano que tenían ahí, y eso día a día pues lleva a donde estamos. Me gustaría ver datos de cuántos en 2008 eran empleados de banca y cuántos lo son ahora, pero bueno, eso ya llegará. Sí. Yo a mí lo que me sorprende es que con toda la gente que está saliendo de la banca, no somos los asesores financieros, los EAF, no crecemos. Bueno, pues yo esperaba que iba a haber una cierta llegada de asesores, bueno, gente que se reciclara y que se pasara a nuestro lado, pero no está ocurriendo. Vamos a ver, ¿qué le pasa a la banca en bolsa? No le pasa nada, simplemente que está teniendo una sana corrección,
Y bueno, pues está cayendo porque hemos tenido una subida bastante espectacular. Pero y bueno, y que luego lo que ha dicho Draghi últimamente, pues no el que no vayan a subir los tipos a corto plazo, pues no le viene bien a la banca. Pero vamos, pasarle, yo no creo que sea preocupante esta corrección. Los tipos de interés reales negativos son muy perjudiciales y eso lógicamente está diciendo en lo que decíamos antes, el margen financiero está por los suelos. Y en este sentido hay que tener en cuenta que en este momento la banca capitaliza 42.000 millones menos que el año pasado por estas fechas. Y el rendimiento por acción ha bajado entre un 38 y un 98% respecto al año 2007. Pero se debe en gran medida a los tipos de interés, no a la eficiencia de la banca. Ya. Saben ustedes que ha vuelto a la primera línea de la política Pablo Iglesias. Volvía este sábado con unas declaraciones bastante explosivas contra el IBEX. Escúchenle. El Parlamento no tiene el poder que debería tener en un sistema político que se llama democracia. Hay 20 familias en este país que tienen más poder que cualquier diputado. Quizá nos lo hagan pagar caro, pero no me da miedo decir algunos de sus nombres. Apellidos como Ortega, como Botín, como Pérez, como Fainé, mandan más que cualquier diputado o diputada. Y si eso es así, algo está fallando en nuestra democracia. ¿Qué tendrá que ver las churras con las merinas? Y por cierto, quiero dejar un dato. El IBEX contrata a 1.150.000 españoles. Ojo, a quien estás intentando insultar. Este hombre es un poco piltrafilla, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? Porque vamos a ver, dice Florentino Pérez. Florentino Pérez es o no el dueño del 12,5% de ACS, lo es, ¿verdad? Bien, vale. Amancio Ortega es o no el dueño del 56% de Inditex Tara, ¿no? Lo es, ¿verdad? Y además tiene la filantropía necesaria como para regalar unos aparatos de radiología que no los podemos pagar en la sanidad pública y estos de Podemos se lo reprochan. La señora Botín, Ana Botín, también se juega sus milloncejos, 80 y tantos millones tiene invertidos en acciones de ese banco. ¿Será que cree en él? Digo yo. Y además luego lo de Fainé. Pero mire, Fainé ya no está. Es que el marqués resulta que no... Yo creo primero que es una demagogia barata porque precisamente esos apellidos, como usted ha demostrado muy bien, lo que hacen es, a través de sus empresas, crear empleo, riqueza y producir eficientemente bienes y servicios de los que, entre otros, se beneficia el señor Iglesias. Incluso de algún crédito hipotecario favorable para financiar algún colegio profesional. Eso es. Sí. Por otro lado, hay que tener presente que el modelo económico que en el fondo él está defendiendo es el que más miseria ha generado a lo largo de la historia, lo sigue generando en aquellos países en los que continúa, como Cuba, como Corea del Norte y ya no digamos Venezuela en la actualidad, y luego por otro lado es el sistema político que más ha cercenado la libertad. Por tanto, no hay más que ver los aplausos, levantaba pocas entusiasmo. Sí, es el discurso rancio del viejo comunista, ¿no? Eso es, podríamos decir. Pero del siglo XIX. Por cierto que se ha metido también con los fondos. Los fondos a todos les llama buitres, unos lo son, otros no, pero por ejemplo BlackRock. Bueno, ha habido fondos, sépanlo ustedes, que han apostado por este país en momentos de extrema dificultad. Habrá que agradecérselo porque gracias a esos fondos hay compañías de mucho lustre que están operativas hoy. Sin ellos, pues a lo mejor estarían caídas en la lona. Bueno, los fondos de inversión es el mejor vehículo que podemos tener ahora mismo la inversión y gracias a Dios que ahora mismo la fiscalidad que tienen yo espero que la siga manteniendo. Con la necesidad de financiación que tuvo la economía española, por ejemplo, en el año 2007, que fue récord mundial en cuanto a déficit por cuenta corriente, es decir, necesidad de financiación, si no hubiera entrado capital en gran medida a través de los fondos, hubiéramos tenido un gravísimo problema de financiación que prácticamente hubiera llevado a la quiebra del sistema económico. Bueno, hay un SOS hoy sobre la mesa, el del sector azulejero. Un sector que afecta fundamentalmente al levante español, principalmente a Castellón, pero no solo a Castellón, que dice, oiga, como no sean capaces de alargar las ayudas a la cogeneración, nosotros vamos a tener que echar el cierre. Bueno, aquí se ponía anteriormente de manifiesto que España tiene una energía más costosa que el entorno, y ya no digamos que en Estados Unidos, porque el gas en España es más caro, pero hay que tener en cuenta que en Europa en general el millón de BTUs cuesta del orden de $15. En Estados Unidos entre 3,5 y 4, a través del fracking. Por tanto, es mucho más competitivo. Pero en segundo lugar, ¿qué ocurre? Que el azulejo es intensivo en consumo de energía, evidentemente, como por ejemplo también los fertilizantes. Y en este sentido es muy importante a cómo le salga la energía. ¿Y qué ha ocurrido hasta ahora?
que ese es el peligro de cambiar la regulación, que la cogeneración estaba subvencionado por una razón muy importante, porque si queríamos impulsar la energía eólica no sopla cuando nosotros queremos, sopla cuando ella quiera, sobre todo de madrugada, que es cuando menos se necesita. Tú tienes que tener una capacidad latente en su actividad para poder entrar en caso de que no sople el viento. Y eso se subvencionaba, eso es cogeneración. Y en este sentido, actualmente se está poniendo en entredicho. Sería un gravísimo error porque, dos cosas, perjudicaría al sector azulejero, pero sobre todo perjudicaría también a la energía eólica porque no tendría el backup adecuado. Por completar al profesor Iranzo, el precio del gas en España es un 30% más caro que en otros principales socios europeos. Eso es lo sorprendente. De promedio, 5 euros más por cada megavatio que proviene del gas. ¿Respecto de qué mercados? Pues del holandés o del británico. O sea que es una cosa bastante castigadora de la industria que precisa de las centrales de cogeneración, por ejemplo, ¿no? Hombre, penaliza absolutamente nuestra competitividad. Y ya no digamos, vuelvo a repetir, Europa en general respecto a Estados Unidos, porque en Estados Unidos está habiendo una vuelta a la industria. Y en este sentido, lo que vende es energía muy barata. Yo creo que en Europa nos tenemos que plantear seriamente el fracking, sobre todo de gas, que es en el que tenemos opciones, y España tiene una zona privilegiada que habría que, por lo menos, sondear, explorar, que es el páramo de Masas. Don Miguel Ángel, ¿usted cree que esto es un drama o que no? ¿O que habrá elementos de negociación para que les alarguen las ayudas a los del azulejo? Bueno, yo espero que se alarguen las ayudas. Hay muchos empleos que dependen de eso, ¿eh? Claro. Por cierto, había un aviso hoy de la OCDE que decía que estamos a mitad de camino, que la automatización todavía lastrará y se comerá muchos empleos en nuestro país, cosa que, en fin, parece inapelable, ¿no? Bueno, exactamente lo que ha dicho es que la robótica y la inteligencia artificial eliminará un 14% de empleos directamente, que son los menos cualificados, y obligará a reestructurar el 32%. Yo creo que esta es una buena noticia, porque precisamente lo que va a generar es más empleo. Esta es la viejísima discusión de los luditas, aquellos que estaban en contra de la mecanización del campo porque decía que destruiría empleo. No, señor, se destruye empleo directo, poco cualificado, muy rutinario, etcétera, y en cambio se genera una gran cantidad de empleo alrededor de todas esas operaciones. Pero luego hay una ley, que a usted que le gusta, que es la ley de Say, frente a lo que decía Keynes, que la oferta crea la demanda. Saldrán nuevas ofertas de empleo y unas muy importantes están vinculadas al sector servicios, que va a ser el más intensivo en mano de obra. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros lo que queremos es que el sector sea intensivo en mano de obra en función de la calidad. Tener un profesor para nosotros solos, un médico mucho más tiempo, etcétera. Y todas esas actividades van a generar una gran cantidad de empleo. Por tanto, sí que es cierto que destruirá empleo directo, pero generará mucho más a través de un mayor crecimiento. Desde que existe la mecanización, el mundo de verdad ha crecido, antes no. Bueno, vamos con un hecho que podemos tocar en nuestro alrededor. Resulta que en los últimos 3 años se han duplicado las hipotecas a tipo fijo. Es decir, la gente está saliéndose o no entrando, mejor dicho, a hipotecas en tipo variable y se concentra en las de tipo fijo porque no son tontos y porque ven que, hombre, los tipos que están ofreciendo ahora los bancos son muy positivos y cualquiera entra en un escenario inestable de tipos variables, ¿no? Hombre, yo creo que desde luego es mejor contratar en este momento una hipoteca tipo fijo, siempre que se negocie bien, y esto es lo que hacen en la mayoría de los países occidentales. Digamos que aquí estamos muy acostumbrados al variable, pero realmente si se hubiera eliminado a tiempo al principio de este siglo, posiblemente no hubiéramos tenido los problemas que hemos tenido. Don Miguel Ángel tiene muchísima razón. En este momento tenemos una cartera viva de 479.000 millones de euros en hipotecas, 5,7 millones de hipotecas, y precisamente solo hasta la fecha el 13% es a tipo de interés fijo. Pero es cierto que el 65% de todas las hipotecas que se firmaron en el año 2018 eran a tipo de interés fijo, porque te aseguras precisamente el coste al futuro, porque se esperaba además una subida de tipos y porque además son tipos muy atractivos. Mañana el Tribunal de Luxemburgo va a decidir uno de los grandes interrogantes que todavía planean sobre la banca en España, es eso de si pueden desalojar viviendas por el primer impago de la hipoteca según una cláusula en el contrato que es la
cláusula de cancelación del contrato por anticipado. El Tribunal Supremo en España dice que esa cláusula no es abusiva y que pueden continuar con ella. Veremos qué dicen. Mañana lo vamos a saber el Tribunal de Luxemburgo, porque hay miles de lanzamientos de hipotecas que están pendientes de ejecución, así que se aclaren unos tribunales y los otros. Lo que diga mañana Luxemburgo ya sí que es inapelable. Vamos a ver si esta nube que pesa sobre los bancos se termina aclarando, ¿no? Pero en cualquier caso lo que hay que poner claramente de manifiesto es que al banco no le interesa nada ejecutar las hipotecas. Se queda con el problema, de tal manera que él mismo voluntariamente va a dar refinanciaciones. Otra cosa es que ejecute cuando no hay más remedio, claro. Vamos con la aseguradora Mapfre, si les parece, porque hoy han presentado su plan estratégico, un plan que habla de alcanzar en 2021 30.000 millones de ingresos por sus primas asegurando cosas. Ese es el plan que han presentado a los inversores y, ojalá lo consigan, ¿no? Pues sí, ojalá que lo consigan, ojalá que se digitalicen, como han dicho que van a entrar en esta fase de cierta digitalización. Y yo ahora mismo en Mapfre me esperaría a que llegara esta corrección que estamos viviendo en este punto para comprarla. O sea, de momento estamos fuera de Mapfre. Bueno, estamos fuera de casi todo. De casi todo, sí, porque tenemos delta neutral en nuestras carteras. Es decir, nos da lo mismo que suba o que baje el mercado en este punto. Esperar y ver, ¿no? Esperar y ver. Bueno, sí, está muy tranquilo. ¿Qué le parece lo de Mapfre? Hombre, en primer lugar, es la gran aseguradora española e iberoamericana, la cuarta europea, y tiene una gran ventaja, que es su tamaño, porque precisamente el sector asegurador español está muy atomizado y lo que hay es que propugnar fusiones, etcétera. Por tanto, es muy competitivo. ¿Qué espera? Pues ampliar su negocio básicamente a través de la digitalización, que fundamentalmente consiste en obtener nuevos clientes a través de la red y no a través de la visita directa del corredor de seguro de toda la vida. Cambiar la distribución. Justo, cambiar el modelo de distribución porque reduce los costes por 5. Claro. Y ese es el gran baluarte que va a utilizar Mapfre para tratar de crecer, que en definitiva es un 5%, que tampoco es un crecimiento espectacular. Es viable, razonable. Una mala noticia que afecta a los productores de vehículos, de automóviles. En España, las fábricas españolas producen en febrero un 3,4% menos y exportan un 4% menos. ¿Esto a qué se debe? Pues al efecto Rivero, entre otras cosas, que es la incertidumbre regulatoria que también se ha producido en el caso de Alemania. Si tú penalizas un segmento del automóvil que básicamente es el diésel, y precisamente esa penalización, ¿a quién perjudica más? A los países que somos intensivos en la producción de vehículos diésel, como es el caso de España. Por tanto, nos penaliza la producción, nos penaliza la exportación y, en definitiva, el empleo y el crecimiento. Sobre todo en España y en Alemania. Esos mercados donde, en fin, hay tantas advertencias contra los diésel que la gente ha retraído su compra, ¿no? Claro, es que a ver quién es el valiente ahora, no sabiendo lo que vamos a hacer. Yo tengo un vehículo diésel, pero evidentemente es una duda. El mundo es un mundo de incertidumbre, pero tiene que haber una seguridad en la regulación. Y precisamente la incertidumbre regulatoria es lo más perjudicial para la economía, porque es evitable. Bueno, llegamos al momento de nuestra pregunta. La de hoy es muy complicada, así es que quiero ganar un poquito de tiempo porque le toca a usted disolver esta duda. Nos escribe Nacho Montero desde Madrid y nos dice: ¿qué es eso de que se cruzan las curvas de la deuda? Y siempre que esto pasa, que se cruzan las curvas de la deuda, nos viene encima una recesión. Nos estamos refiriendo a Estados Unidos, primera concreción. ¿Qué ha pasado? Que se ha cruzado las rentabilidades de la deuda a medio con la de la deuda a corto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Siempre hay una recesión o no? Bueno, cuando se invierte la curva de tipos, es decir, la rentabilidad de los bonos a lo mejor a 1 año, a 2 años, a 3 años es superior a la de 10 años, bueno, pues se prevé que puede venir una recesión en 6 meses, en 9 meses, en 12 meses. Esto a veces ocurre, a veces no ocurre, pero no es automático que vaya a ocurrir porque se ha cruzado. Esta es una pregunta muy de temario y muy de catedrático. Pero aquí ocurre que no se han invertido las curvas, sino que se han cruzado, que es diferente. Por tanto, no es preocupante y está provocado por el cambio de la política monetaria de la Reserva Federal, claro. O sea que no es motivo de preocupación. Todavía no, lo iremos contando. Bueno, hay más motivos de preocupación, pero este no va a ser uno de ellos. Las curvas que hagan lo que quieran mientras no se inviertan, porque si yo me preocupo
ocupado en mirarlo y sí hay 20 y tantos casos acreditados de que esto fue el precedente de una recesión que, como usted decía muy bien, no llega al día siguiente, ni la semana siguiente, ni el mes siguiente, llega. Y cuando llega, los estudiosos del asunto dicen, ¿ves? Yo tengo razón, siempre que se produce la inversión de la curva hay recesión. Bueno, pues en Estados Unidos eso parece que ha pasado bastantes veces. Es cierto que ha ocurrido y que probablemente vuelva a suceder, pero también es verdad que las condiciones de la inflación y por tanto los tipos son muy diferentes, porque en un mundo cada vez más competitivo hay muchas menos presiones inflacionistas del lado de la demanda y del lado de los costes. Por tanto, no debemos de tener tipos de interés reales negativos, por supuesto que no, son muy negativos para la economía, pero los tipos de interés son mucho más bajos que en el pasado y a lo mejor se puede producir unas expectativas de tipos a largo plazo bajos que no correspondan exactamente con recesión. Pero es verdad que a lo largo de la historia se ha demostrado esa circunstancia. Bueno, pues llegamos al fin de nuestro programa. Yo les tengo que, bueno, mañana, a ver si mañana tenemos la suerte de poderles contar que repuntamos por encima de 9.200, que sería lo apropiado, porque lo de hoy ya, en fin, ya no se puede seguir bajando. Después de la debacle del viernes, que lo fue, lo de hoy, pues en fin, no sirve ni para concretar qué va a pasar mañana. Ya saben que el dinero nunca duerme. Les espero mañana a las 8 en punto. Gracias.